Hay noticias que llegan y reorganizan todo lo que creías saber sobre tu propia vida. No solo el presente. También el pasado. Porque de repente los recuerdos que tenías se ven desde un ángulo diferente y ya no significan lo mismo que significaban antes de saber lo que sabes ahora. La mía llegó un martes por la mañana. En un sobre con resultados de laboratorio que yo mismo había pedido. Que yo mismo había pagado. Que yo mismo había esperado durante 2 semanas con la esperanza de que dijeran lo contrario de lo que decían. No decían lo contrario. Pero para entender lo que significó ese martes necesito contaros lo que había antes de él. Llevaba 3 años con Natalia. Una relación que yo creía sólida en el sentido más real de esa palabra. No sin sus complicaciones, porque ninguna relación de 3 años las tiene. Pero sí con la base que uno necesita para creer que lo que tiene vale la pena cuidarlo. Cuando Natalia me dijo que estaba embarazada fue uno de esos momentos que se guardan. La cara que puso al decírmelo. La forma en que yo lo recibí. La conversación que siguió sobre lo que significaba y lo que vendría. Nos tomamos nuestro tiempo para decidir que queríamos seguir adelante. Que íbamos a construir esto juntos. Durante los meses del embarazo fui el hombre que quería ser en esa situación. Presente, involucrado, aprendiendo todo lo que había que aprender sobre lo que estaba por llegar. Fui a las ecografías. Pinté la habitación. Ensamblé una cuna que me llevó 4 horas y 3 vídeos de YouTube y que cuando estuvo terminada me produjo una satisfacción que no esperaba que una cuna ensamblada pudiera producir. Lucas nació en marzo. Y fue en ese momento cuando algo cambió. No de golpe. No de una forma que pudiera señalar con un único momento claro. Sino con esa acumulación de pequeñas cosas que uno intenta no leer como lo que son porque leerlas como lo que son implica hacer preguntas que no quiere hacer. La forma en que Natalia respondía a ciertas preguntas sobre el embarazo con una vaguedad que no era su estilo habitual. Algunos comentarios de personas de su entorno que podían interpretarse de 2 formas y que yo elegía interpretar de la mejor. Una conversación telefónica que escuché sin querer y que no entendí completamente pero que dejó una incomodidad que no supe resolver. Y luego algo concreto. Un mensaje que vi sin buscarlo. En el teléfono de Natalia que estaba desbloqueado sobre la mesa mientras ella estaba en otra habitación. No lo busqué. Pero estaba ahí y lo vi antes de poder no verlo. Era de alguien. Con una fecha. Una fecha que cuando hice los cálculos producía una pregunta que no podía dejar sin respuesta. No dije nada en ese momento. Estuve 2 semanas cargando esa pregunta solo. 2 semanas siendo el padre que era, sosteniendo a Lucas, funcionando con la normalidad de siempre, mientras por dentro procesaba algo que no tenía con quién procesar porque decirlo en voz alta lo hacía real de una forma que todavía no estaba listo para que fuera. Pedí la prueba sin decírselo a Natalia. Fue la decisión más difícil y más necesaria que he tomado en mi vida. Y el martes que llegaron los resultados entendí que la necesidad no hace que las cosas difíciles sean menos difíciles. Los resultados decían lo que decían. Lucas no era mi hijo biológico. Me quedé sentado con el papel en las manos durante un tiempo que no supe calcular. No llorando. No con rabia activa. Con esa quietud específica que viene cuando algo muy grande ocupa todo el espacio disponible y no deja sitio para nada más. Pensé en Lucas. En su cara. En la forma en que dormía. En las 4 horas que me había llevado ensamblar su cuna. Y entendí algo que no esperaba entender en ese momento. Que el papel en mis manos decía algo sobre la biología. Pero no decía nada sobre los meses anteriores. Sobre las ecografías. Sobre la habitación pintada. Sobre cada noche que me había levantado cuando lloraba. Sobre la forma en que ya lo conocía de formas que no tenían nada que ver con el ADN. Eso también era real. Y ningún resultado de laboratorio lo borraba. La conversación con Natalia ocurrió esa tarde. No la planeé con detalle. No preparé argumentos ni estrategias. Llegué a casa, esperé a que Lucas estuviera dormido, y le dije que tenía algo que mostrarle. Le puse el papel delante.
El silencio que siguió fue de los que lo dicen todo antes de que nadie abra la boca. Natalia no lo negó. No intentó construir una explicación alternativa. Hubo un momento de algo que era vergüenza y miedo y culpa mezclados de una forma que ninguno de los dos sabía completamente cómo gestionar. Y luego habló. Me contó lo que había. No en todos los detalles porque algunos no eran necesarios y otros eran demasiado dolorosos para los dos en ese momento. Pero me contó lo suficiente para entender el contexto. Que había habido algo antes de que nos comprometiéramos completamente a lo que éramos. Que cuando supo que estaba embarazada había tenido miedo de la respuesta a la pregunta que ahora yo le estaba haciendo. Que había tomado la decisión de no decir nada con la esperanza de que nunca fuera necesario. Le pregunté si sabía quién era el padre biológico. Me dijo que sí. Le pregunté si él lo sabía. Me dijo que no. Estuvimos en silencio durante un tiempo. Luego le hice la pregunta que de verdad necesitaba respuesta. Le pregunté qué quería que fuera Lucas para mí. No lo que ella quería para ella. No lo que era más conveniente. Lo que quería que fuera Lucas para mí. Natalia tardó en responder. Cuando lo hizo su voz tenía una honestidad que no siempre había tenido en esa conversación. Me dijo que quería que siguiera siendo su padre. Que no había nadie más que yo en esa habitación pintada, en esa cuna ensamblada, en esas noches levantado. Que si yo podía perdonarla quería que siguiéramos. Pero que entendería si no podía. Me fui esa noche a casa de mi hermano. Necesitaba espacio físico entre esa conversación y las decisiones que vendrían. No para huir sino para pensar con la claridad que ese apartamento en ese momento no me daba. Mi hermano escuchó. Sin interrumpir. Sin darme consejos que no había pedido. Con la presencia de quien sabe que algunas cosas no tienen solución que ofrecer sino solo espacio para que la persona las procese. Le dije que lo más extraño de todo era que cuando pensaba en Lucas no sentía que fuera menos mío por lo que el papel decía. Mi hermano me miró durante un momento. Y me dijo que quizás eso era la información más importante de toda la noche. Pasé varios días en casa de mi hermano. No porque hubiera tomado una decisión sino porque necesitaba tomar las decisiones correctas y no las impulsivas. Hablé con un abogado para entender el terreno legal. No porque tuviera claro lo que iba a hacer sino porque quería tener información completa antes de decidir. Lo que el abogado me explicó organizó algunas cosas que necesitaban estar organizadas. Los derechos, las responsabilidades, las opciones que existían en distintos escenarios. Pero las decisiones reales no las tomé con el abogado. Las tomé en conversaciones conmigo mismo durante esos días. Con la pregunta que mi hermano había convertido en la pregunta central. Lo que sentía cuando pensaba en Lucas. Y lo que sentía era inequívoco. Lucas era mi hijo en todos los sentidos que importaban para mí. Había estado ahí desde antes de que naciera. Había construido una relación con él en los meses de embarazo y en los meses desde el nacimiento que era real independientemente de lo que dijera ningún papel. Eso no significaba que lo que Natalia había hecho no importara. Importaba. Enormemente. Y requería su propio proceso y sus propias consecuencias en la relación entre ella y yo que eran independientes de Lucas. Volví. No porque todo estuviera resuelto. Sino porque había cosas que resolver y resolverlas requería estar ahí. Tuvimos meses de las conversaciones más difíciles que he tenido con nadie. Con Natalia sobre lo que había pasado y sobre si lo que teníamos podía sobrevivir a ello y en qué términos. Con un terapeuta que nos ayudó a tener algunas de esas conversaciones de formas que solos no habríamos sabido tener. El padre biológico de Lucas fue informado eventualmente. Esa conversación también ocurrió y también fue difícil y también tuvo sus propias implicaciones que no voy a detallar porque son de varias personas y no solo mías. Lo que sí voy a decir es lo que quedó al final de todo ese proceso. Lucas tiene un padre. Soy yo. No porque un papel lo diga. Sino porque estuve ahí desde el principio. Porque ensamblé su cuna. Porque conozco la forma en que duerme y los ruidos que hace cuando está a punto de despertarse y la cara que pone cuando algo le divierte.
Porque elegí estarlo. Y esa elección es la más consciente y la más importante que he tomado en mi vida. Lo que aprendí de todo ese proceso tiene capas. La primera es sobre la paternidad y lo que significa realmente. Que la biología es parte de la historia, pero no es toda la historia. Que la presencia constante, el cuidado, la elección de estar construyen algo que no depende de los resultados de ningún laboratorio. La segunda es sobre las decisiones que se toman desde el miedo. Natalia tomó una decisión desde el miedo y esa decisión tuvo consecuencias que no había calculado completamente. Entender el origen de una decisión no la justifica. Pero ayuda a responder a ella de una forma más honesta que la respuesta puramente reactiva. La tercera es sobre la diferencia entre las preguntas que uno hace y las preguntas que importan. La pregunta que yo creía que importaba era la del papel del laboratorio. La pregunta que realmente importaba era la que mi hermano me ayudó a ver. Lo que siento cuando pienso en Lucas. Y esa respuesta no ha cambiado un solo día desde que nació. Eso es todo. Gracias por escucharme.